Bueno, este es un detalle más de la responsabilidad de la Dirección General, no lo voy a leer, está en las normas. Siguiente. Y para tener una visión general, en base a todo ello, tenemos todos los ecosistemas del país, de estos hay una parte que son ecosistemas frágiles, y luego viene, digamos, el tema de áreas protegidas, que son los ecosistemas representativos del país, ¿no? Que es uno de los criterios principales para las áreas protegidas nacionales. Siguiente. Bueno, son las características de cada uno de ellos, y la responsabilidad del país y del Estado son todos los ecosistemas en general. Por eso que sobre ellos están todos los instrumentos ambientales. Ella es para todo el país. Ordenamiento territorial es para todo el país. Si hay una veda, es para amplia zona del país, ¿no? Son instrumentos generales. Siguiente. Luego tenemos un poco de normatividad específica, en este caso de diversidad biológica, tampoco lo voy a leer, hay una ley, un reglamento y hay una estrategia nacional. Luego normatividad sobre áreas protegidas, que también tiene una ley, un reglamento, y hay un plan director, etc. Siguiente. El tema forestal está muy relacionado, y tenemos también una ley forestal. Y el tema de recursos hídricos, ¿no? En ecosistemas es importante para humedales, el tema de recursos hídricos, hay articulado muy definido, relacionado. La actual ley de recursos hídricos, ya en artículos está empezando a tomar el tema ecosistémico, ¿no? Entonces, incluso tenemos artículos que no lo voy a leer, pero en el último artículo 118, por ejemplo, habla de que las comunidades nativas, de acuerdo a sus usos y costumbres, se encargan de la protección de las cochas, humedales y restingas de la selva. O sea, gestión local. Hay que potenciar la gestión local. Siguiente. Bueno, el Ministerio de la Producción también tiene mucho que ver porque regula todo el tema de recursos hidrobiológicos de humedales, que es un ecosistema importante, ¿no? Hay una ley de promoción de acuicultura también paralela y que es complementaria al manejo de ecosistemas. Siguiente. Es un poco la visión institucional, ¿no? ¿Qué instituciones son las más importantes en tema de ecosistemas? El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción, cada uno con sus diversas direcciones, ¿no? Después los gobiernos regionales, locales, e instituciones científicas como el IARP, el IAP y otros, ¿no? Lógicamente acá también hay ONGs y los ciudadanos, y ciudadanos que viven en el ecosistema. Aquí está la clave de la gestión, ¿no? ¿Dónde se ve el éxito de la gestión del ecosistema? No se ve en una universidad, se ve en el mismo ecosistema. Siguiente. Bueno, aquí es un poco para ver las interrelaciones entre todas las entidades, ¿no? Cómo más o menos se va estructurando, cómo se tiene que relacionar y conversar para poder gestionar el ecosistema. Siguiente. Finalmente, ¿qué aspectos tener en cuenta cuando uno hace gestión de ecosistemas? Y esto es un comentario, algunos aportes. Siguiente. Primero, tener en cuenta esto, es decir, cuando uno trata de ordenar en su mente cómo entrar a trabajar estos temas, tiene que ver primero que casi todos entran por el lado de recursos, ¿no? Vemos el agua, vemos el suelo, vemos el bosque, etc. Incluso la biodiversidad lo pongo ahí porque la ley lo indica, pero hay una discusión. El tema minero, el tema de hidrocarburos, etc. Pero el Ministerio del Ambiente tiene que tener la visión que viene de arriba hacia abajo, que es la visión ecosistémica, ¿no? Que hasta podemos dividirla en tres partes. La visión de cuenca es una visión ecosistémica, dividido por divorcio en acuario. La visión de ecosistema, o ecosistema frágil, también es una visión ecosistémica, porque tiene que ver la integralidad del manejo de un espacio. Y él también, en áreas protegidas, también tiene una visión ecosistémica. Así la división de un área protegida hacia una visión administrativa, el manejo va enfocado hacia una visión ecosistémica. Todo ello está en el territorio. Entonces hay que ordenar eso. Uno tiene que tener claro dónde va a avanzar. ¿Hago una estrategia de abajo hacia arriba o de este lado, ¿no? De izquierda a derecha? Esto nos va a permitir entonces una gestión integrada de los recursos naturales, y esta gestión va a tener un enfoque ecosistémico a nivel general. Siguiente. Bien, hay un principio de gobernanza que hay que armonizar las normas, políticas, estrategias y todos los elementos para que no haya traslapes, conflictos, etcétera, porque no es fácil. Por eso que le hacía el gráfico anterior, ¿no? Para tener en cuenta y no cruzarnos cuando se tomen decisiones, ¿no? O se apliquen políticas públicas. Siguiente. Este es el enfoque ecosistema que lo hemos visto, y la Ley General de Ambiente también lo indica en este artículo 93. Siguiente. Algunos grandes temas que marcan la gestión de ecosistema en el país, ¿no? Los tres grandes convenios están ahí muy claramente en la parte alta. La Ley General del Ambiente también, con la indicación que cosas son ecosistemas de montaña en el artículo 100. Al lado derecho, los instrumentos como evaluación e inventario de recursos naturales, el instrumento de zonificación ecológica, que está relacionado directamente al otro instrumento que no lo he puesto acá, que es ordenamiento territorial, y la investigación, ¿no?
También tenemos alguna base legal con el tema de ecosistemas frágiles, el tema de recursos hídricos y la visión o gestión integral de recursos naturales, ¿no? Y al lado derecho pueden ver el tema de participación pública y ciudadanía, ¿no? Porque ahí está un poco la clave de la gestión. Siguiente. Siguiente. Bien, esto también es importante tener en cuenta. Cuando uno hace gestión de ecosistemas no puede haber un país sin gente. O sea, la gestión es con personas, con ciudadanos, con derechos completos, ¿no? Y esto lo dice el documento Enfoque por Ecosistemas en el principio número 2, ¿no? La gestión debe estar descentralizada a nivel más apropiado, a nivel apropiado más bajo, o sea, a nivel local. Donde están los ecosistemas, ahí es donde la gestión se va a ver. Siguiente. Y hay que tener en cuenta los conocimientos, hay que conocer los ecosistemas, y parte de los conocimientos se van desarrollando, pero a la vez se van obteniendo del campo, ¿no? Hay que tener estudios anteriores de diverso tipo, temáticos en general, información cartográfica, estudios de zonificación, hay que recopilar información de campo y hay que saber recopilar información de campo, ¿no? Hay que conversar con la gente, ¿no? Entonces yo creo que, porque hay mucha información en el campo, tanto en las personas, y generalmente lo tienen las personas que tienen edad, no lo tienen los estudiantes, ¿no? Lo tiene la gente de edad que está en el campo. Y después también el tema de información social, económica, actividades, cultura, lengua, etcétera, tenencias, son informaciones importantes para hacer gestión. Siguiente. Siguiente, tenemos que tener en cuenta también los escenarios de tenencia, ¿no? No es lo mismo tierra del Estado, tierras privadas y tierras de comunidades, porque los ecosistemas están ahí, están dentro de estos escenarios de tenencia. ¿Y esto por qué? Siguiente, porque eso tiene implicancias cuando uno hace estrategias de intervención. O sea, usted hace un proyecto, un programa, lo que guste, no es lo mismo hacerlo en tierra del Estado que hacerlo en tierra de comunidades. Y eso lo sabemos muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto. Siguiente. Finalmente, algunos aspectos adicionales. Hay que reconocer que la mayoría de los ecosistemas del Perú están intervenidos desde hace muchísimos años, miles de años, ¿no? Los pastizales altoandinos tienen, a ver, ¿cuántos años tiene pastoreo, por ejemplo? 5.000, 6.000. Es una cantidad de años tremenda, ¿no? Los valles interandinos, ¿cuántos años tienen intervención, etcétera? Y están ahí todavía, ¿no? Incluso los bosques tropicales, que en algunos casos creemos de que es totalmente pristino, a veces ya ha habido paso de personas, ¿no? Otro elemento importante que reconocer es que uno va a gestionar ecosistemas que siempre están en presión, porque estamos en crecimiento poblacional o crecimiento económico. Entonces, no estamos yendo a un bosque totalmente sin personas, lindo como un jardín que nadie lo ha tocado. No, mentira. Son ecosistemas que tienen presiones. Entonces, tenemos que tener un enfoque de ese tipo. Y tenemos que tener en cuenta qué cosa puede suceder a futuro. Y lógicamente reconocer que hay niveles de uso y sostenibilidad en el uso de recursos naturales, ¿no? Tenemos desde lugares que han sido impactados muy fuertemente, pero también tenemos lugares muy conservados, ¿no? Muy conservados. Siguiente. Y esto sí es muy rápido, esa es la última diapositiva. Siempre hay que conservar la visión ecosistémica, el tema de respeto a los derechos ciudadanos. La gestión de ecosistema es una gestión rural, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de tener mentalidad rural, ¿no? Reconocer ya lo que hemos dicho siempre, los ecosistemas proveen bienes y servicios, son productivos y mantienen poblaciones. Esa es la gran importancia del ecosistema, mantienen población. Los ámbitos de tenencia también, y reconocer que hay casos de gestión sostenible, ¿no? Y hay que apoyar y consolidar todos estos esfuerzos de los actores locales. Bien, creo que es la última diapositiva. Muchísimas gracias.